Esto es una edición más de Hablemos Escritoras, para romper las fronteras con su voz. Hoy conversamos con Silvia Aguilar Celeni. Yo soy Adriana Pacheco. Silvia Aguilar nos habla desde El Paso, Texas, sobre su obra y su manera de ver la frontera, la niñez, la juventud, la violencia y la vida en el norte de México. Nació en Hermosillo, Sonora, el 21 de septiembre de 1973. Es licenciada en Letras por la Universidad de Sonora y maestra en Estudios Humanísticos por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey. Actualmente es escritora visitante en la Universidad de Texas El Paso. Formó parte del Laboratorio Fronterizo de Escritores y dirige Casa Octavia, residencia para escritoras en El Paso, Texas. Su obra ha ganado varios premios, como el Premio Nacional de Novela Tamaulipas 2015. Hoy tenemos a una escritora que está viviendo precisamente también en Texas como yo. Me da muchísimo gusto recibir en este micrófono a Silvia Aguilar, una gran escritora. Les va a encantar este programa. Bienvenida, Silvia. Hola, gracias. Feliz de la vida de formar parte de este programa que tanto me gusta. Muchísimas gracias. Bueno, pues platícanos, ¿en dónde naciste? ¿De dónde vienes tú? ¿Y qué día naciste? Para que tengamos toda tu información. Yo nací el 21 de septiembre de 1973. Estoy en el vértice ese de Virgo Libra, pero soy muy Virgo. Y nací en Hermosillo, Sonora. Soy la última de 4 hermanos y soy la única que nació en Hermosillo. Mis papás son de Ciudad de México, se vinieron a vivir a Hermosillo en el 70 y 3 años después llegué yo. Entonces creo que siempre he estado como un poco escindida, ¿no? En casa comíamos el arroz con huevo y la vida un poco como en la Ciudad de México, ¿no? Los gustos y hábitos de la familia del sur, pero pues acá en el norte es tortilla de harina y otras cosas, ¿no? Entonces como que siempre he estado en estos dos mundos, pero yo siempre digo, soy como la única hermosillense de mi familia. Qué interesante, entonces eres otro tipo de migrante, ahora que estamos hablando de tanto de migración, ¿no? Sí, exacto. ¿Y qué significa ser una escritora que está produciendo desde el norte del país? Mira, es muy curioso. Justo hace 2 semanas estuve en el encuentro de escritoras 13 habitaciones en Culiacán, Sinaloa. Excelente. Y hablábamos un poco del tema y yo les decía que un tiempo de mi vida y de mi escritura tenía que ver con el norte o estaba el norte ahí, se dijera o no, pero estaba de alguna manera la idea del norte. Pero creo que poco a poco, cada vez más, yo concibo lo que yo hago como literatura de frontera, ¿no? Porque estoy aquí en esta línea entre Ciudad Juárez, El Paso, porque desde siempre ha estado en mi vida el inglés y el español, y porque además siempre está este juego que a mí me gusta en la forma de lo que escribo, ¿no? Entonces creo que el norte para mí es más bien la frontera, ¿no? Estos dos mundos que constantemente están en lo que hago y en lo que digo. Claro. Y además estás en otra frontera, que es la frontera entre la escritura creativa y la academia, ¿no? Pues estás en la Universidad UT El Paso, ¿no? Sí, eso también, y creo que así como cuando me preguntan, digo, es que estoy en una situación así de un privilegio hermosísimo porque, o sea, trabajo para el Departamento de Escritura Creativa, así que yo doy clases de narrativa, ficción, construcción de personajes, qué es lo que hago. O sea, tengo la suerte de estar trabajando, pues que mi empleo tiene que ver con lo que yo hago también, la escritura, ¿no? Entonces alimentan la una a la otra, se enriquecen la una a la otra. Les digo a mis alumnos que a veces aprendo más yo cuando doy las clases que ellos a lo mejor. Aprendo de mí o de lo que digo, lo que estamos leyendo, ¿no? Pero soy muy afortunada, ¿no? Porque tengo estos dos mundos que se alimentan el uno al otro a fin de cuentas, ¿no? Claro, y además estás en uno de los centros en donde es el Congreso de Literatura Mexicana. Es uno de los lugares más importantes de crítica contemporánea sobre literatura, con un congreso magnífico, una revista magnífica, ¿no? Entonces eso también enriquece, me imagino, muchísimo tu trabajo. Muchísimo, y además que El Paso es una ciudad absolutamente bilingüe y el nuestro es un programa bilingüe además, ese es el primero ahora hay más, ¿no? Pero es el primero que surgió así
y que de alguna manera también responde como que a mis necesidades y cuestionamientos, ¿no? Como escritora y como profesora además, o sea, no puedo hablar de uno sin pensar en lo otro, ¿no? Claro, recuerdo cuando fui al Congreso de Literatura Mexicana que manejé hasta El Paso, pero atravesé por el desierto, pasé por Albuquerque y recuerdo Ujú, estar pensando en el desierto y pensé, ¿qué tan aislado está El Paso? ¿No? Es sí, otro Texas muy distinto sí, de donde yo estoy en Austin. sí, Muy interesante la gente, la ubicación, sí. tú puedes ver la frontera desde ahí, desde el campus de la universidad, ¿no? Sí, eso es muy interesante. O sea, por un lado, para mí el choque no fue tan fuerte cuando me vine de Hermosillo acá, porque Sonora es desierto y hace todavía más calor. O sea, aquí se quejaban y yo decía, por Dios, o sea, vengan de Hermosillo en agosto, ¿no? Pero de alguna manera el desierto no lo desconocía, ¿no? Para mí la novedad, bueno, y después hablaremos del laboratorio, ¿no? Pero para mí la novedad era vivir la frontera, ¿no? Que es un mundo en sí, ¿no? Es increíble, o sea, como dices tú, o sea, de mi oficina yo veo Juárez, ¿no? Eso es increíble, o sea, pues tengo 8 años y me sigue maravillando en muchos niveles, ¿no? Ya lo creo, ya lo creo. Bueno, tienes una primera novela, Gente Menuda, Ujú. Voces del Desierto, 1999. Después publicas No son gente como uno en el 2004. Platícanos un poco sobre tus inicios dentro de la escritura y cuáles son los temas que estás abordando y cómo han cambiado esto a lo largo ya de 20 años que tienes produciendo, ¿no? Ujú. Fíjate que son cuentos, los 2 son libros de cuento, que ahorita hace un momento platicábamos de eso. Este, creo que mi inicio en la escritura, fue en el cuento y por mucho tiempo, creo que entre que temía y me resistía a transitar la novela, porque yo siento que el cuento es mi género, ¿no? Entonces, estos 2 primeros son colecciones de cuento. Gente menuda, yo siento que un día alguien va a venir y me va a decir que escribí nada más un libro grande, ¿no? En algún momento de mi vida alguien me va a decir: "Ya te caché, nada más tienes un libro, no son varios". Porque más inconscientemente, porque era más joven, yo creo, y apenas era como mis primeras exploraciones en la literatura, especialmente Gente menuda, pero hay muchas, no coincidencias, pero conversa perfectamente con Enitas, ¿no? O sea, mi interés con la idea de Gente menuda son los niños, que son generalmente como que, el problema del niño no es nada, pero que al niño se le rompa el carrito puede ser el drama general como a un adulto chocar el auto, ¿no? Entonces me interesaba como acercarme a eso, ¿no? No necesariamente todos los personajes son niños, pero hay una búsqueda con la infancia, ¿no? El impacto de la infancia en nuestra vida adulta o el impacto de la vida adulta en el niño, ¿no? Claro. Y con No son gente como uno, aquí no hay niños, pero hay como este otro mundo un poco más joven, no adolescente necesariamente, pero como el descubrimiento de esas primeras cosas, ¿no? El amor, los accidentes, la violencia ya se aparece un poco ahí. Así que fue como un transitar, ¿no? Me parece que el segundo es mucho mejor que el primero, pero conversan, ¿no? Creo que me parece que hay como un caminito trazado en esos dos. Ahorita que estás hablando ya de nenitas, y podemos empezar bueno, la pregunta sobre los temas, ¿no? Podríamos Ujú, platicar ya sobre Nenitas Nitro Press 2013. Este libro, uy, me conmovió muchísimo, entrañablemente. Fue como yo te conocí, que tuve la suerte de que una amiga en común, Marisela Guerrero, me ujú. regalara tu libro. Qué linda. Ajá. Y me hizo pensar mucho en mi propia infancia Ujú, y en las infancias de muchas mujeres, ahora mujeres en ese tiempo, niñas que vivían alrededor de mí, ¿no? ujú. Platícanos un poquito sobre Nenitas y ya ahí podemos seguir sobre lo que son tus temas principales. Fíjate que Nenitas para mí fue un parteaguas como escritora en muchos sentidos, porque este libro surgió cuando yo estaba en la maestría. Yo estudié la maestría, el MFA en escritura creativa bilingüe aquí en UTEP. Entonces, estaba llevando clases con Luis Arturo Ramos, que recientemente se retiró, pero a quien yo siento que le debo un montón de cosas, porque llevaba una clase con él que se llamaba Dance Fiction, que era un taller de narrativa en realidad. Y así como desde el principio nos dijo, aquí nada de traer sus cuentos que tienen aquí y allá, aquí vénganme con la idea de que van a hacer un libro, de qué es su libro, y vamos a irlo trabajando en el taller, ¿no? Entonces tomé 3 cursos de esto, porque hasta 3 cursos puedes tomar, ¿no? Y entonces hubo que pensar así, bueno, ¿qué voy a escribir en esta clase para este profe, no?
y tenía un poco la idea, no tenía el cuento, pero tenía la palabra nenitas, como esa idea de que le decimos, ay, eres una nenita, ¿no? Como un insulto a alguien que es aparente más débil y eso, ¿no? Entonces quería yo jugar con eso. Una palabra tan dulce puede ser tan dolorosa, y puede ser un insulto y puede ser una forma de condescendencia, ¿no? Sí, claro. Entonces la palabra fue la que me llevó a construir estas historias. Entonces decidí, si quiero un libro de cuentos, que los personajes, a lo mejor jóvenes o no, que en apariencia tienen una vida normal y bonita y tierna, y que en realidad hay un montón de violencias alrededor o al interior de los personajes, ¿no? Entonces creo que al pensar, este es el primer libro que yo lo pensé como, en principio como colección. Los otros dos libros habían sido cuentos que caminaban juntos, pero aquí era así como sobre este tema a escribir cuentos que de alguna manera circulen esto, ¿no? Y bueno, fueron tallereados, a algunos les fue bien, otros no mal, los revisé y tal. Lo mandé a un concurso, al concurso Ciudad de la Paz. Y es muy extraño, Adriana, porque va a sonar muy ridículo, pero estaba yo tan contenta con el libro, sentía así como que había descubierto cosas en construcción de personajes, en la construcción de un cuento, que cuando lo mandé, ahora es mi esposo, pero mi pareja, yo le dije, y voy a ganar, vas a ver, así estaba yo con aquella así actitud, ¿no? O Sí, sea, a lo mejor no había probabilidades, pero estaba como enojada en el término de que es que este libro finalmente entendí cosas, ¿no? Y ganó el libro, ¿no? claro. Premio Regional de Cuentos Premio Ciudad de Regional La Paz de Ciudad de 2012, La ¿no? Paz, ¿no? Y entonces cuando me llamaron y que yo lloraba y estaba emocionada, mi esposo me decía así como, pues tú dijiste que ibas a ganar, pues sí, pero lo dije por hocicona, ¿no? Y fue muy lindo porque así casi inmediatamente que supimos que había ganado, me escribió Mauricio Vares, a quien ya había conocido, ya me había publicado un cuento y estábamos así como en conversaciones y me dijo, yo lo quiero. O Qué sea, bien, hagas lo que hagas, quiero hacer, a ver, hacemos coedición, ¿no? qué Y creo que bien. fue lo mejor que le pudo haber pasado al libro, porque Mauricio lo movió, ha estado en ferias, tiene una segunda edición, se hizo un cortometraje, ahorita hay una obra de teatro con actrices de la tercera edad, en Ciudad de México. Así que fue un libro que, pum, o sea, fue un pum en muchos sentidos. Déjame Pero mencionar algunos de los títulos de los cuentos para que sí, para que se den una idea a los que nos escuchan del potencial de este libro que a mí de verdad me perturba. ujú, Total, puro taconazo, nenitas, sobreexpuesto, sueño con la bahía, el día que murió papá, los platos eran enorme, nunca rabia, morder la vida toda, yo duelo, odio mi vida, todos los tíos de este país, Run for Life, hábito de sueño, Pi y Pi, el mundo después del agua. Esos son los cuentos, ¿no? sí, y fue muy curioso también, Adriana, porque lo que me gusta con Nitro Press es que llega al lector, ¿no? Y con este libro empezaron a llegar correos, mensajes, notitas, o sea, lectores que se me estaban acercando, pero quien adoptó el libro de alguna manera fue el lector joven, que no estaba en mí, o sea, no estaba en mi cabeza. Estoy haciendo un libro de literatura juvenil o young adult, como decimos en Estados Unidos, ¿no? O sea, yo Ujú. estaba haciendo un libro de cuentos, pero fue así como un super hit con los chavos, ¿no? Así que lo que vino después fue como la conciencia. Ya entendí entonces cómo se hace young adult, es pensar en función de el mundo es así, no ser condescendiente. Fue un libro así, en serio, hasta la fecha sigo recibiendo como mensajes o gente que llega con una edición así ya toda maltratada que la firma, ¿no? A eventos. Ha sido muy lindo. Es un libro que me llenó mucho. Pues te felicito. Entonces, la invitación para que lo consigan y lo lean todos. Bueno, ¿nos Sí, sí, quieres leer un fragmento del libro? sí, claro que sí. Leo de Total, que es el primer cuento. Perfecto. Total. Cierro los ojos, tengo 8 años, es sábado, y como todos los sábados hay fiesta en casa, misma gente, misma comida, mismo disco de Vicky Carr, la cantante favorita de papá, enemiga de mamá. Papá dice que no hay otra mujer como ella, mamá dice lo mismo pero en otro tono. Avanzo entre mesas con platos, vasos, botellas, tomo un poco de vino, nadie se da cuenta.
Me acomodo en un rincón de la sala con un cargamento de carnes frías. Observo todo. Mamá trata de socializar con los amigos de papá y, como cada sábado, las cosas no resultan. Ella intenta opinar de esto, de aquello. Papá le pide las aceitunas o que se traiga la botella de whisky. Pasarán los años. A mamá de todos modos no le quedará claro que en esta ciudad la diversión separa. Hombres acá, mujeres allá. Mamá seguirá otros muchos sábados diciendo a sus amigas que en Guadalajara las fiestas no son así. Algunas de ellas continuarán preguntándole, ¿y cómo eran, Alicia? Las demás se levantarán del sillón e irán a cualquier otro lugar donde no escuchen una vez más sobre las fiestas de la familia en Guadalajara. Mi mamá bebe, total. Se emborrachará igual que papá, sin papá, para molestar a papá. Lo hará cada sábado hasta que un día tendrán que quitarle la vesícula y el doctor diga, señora, ya no podrá tomar alcohol. Y mi mamá replique, doctor, yo no bebo, una copita de vino muy a la larga. Y nosotros diremos, es cierto, doctor, ella no bebe, una copita de vino muy a la larga. Papá pide el dominó, mamá lo trae. Esa es su dinámica. Uno pide, el otro hace. Sí, excelente. Y el cuento después tiene como un buen cuento, ¿no? Esta vuelta de tuerca que te deja con ese sabor al final, ¿no? Que solamente los buenos cuentos te dejan, ¿no? Pues felicidades. Gracias. Ahora, platícame, tú trabajas también mucho sobre este concepto literario del coming of age. Es decir, las voces de las niñas, ya lo estás mencionando tú, ¿no? Y de los jóvenes, ¿no? Cómo están desarrollándose. Y le das voz a este grupo que a veces, cuando son un poco más jóvenes, logran articular sus problemáticas, aunque sean jóvenes, perdón, pero cuando son muy niños no lo pueden dimensionar así, ¿no? Y me estabas platicando mientras preparábamos la entrevista, ¿no? Pues precisamente de esta terrible vivencia que a veces tienen los niños y que nosotros como adultos no lo vemos así. También hablas de otro tema, coming out, ¿no? Y tienes ahí una colección de libros publicados 2015-2016. Platícanos un poco sobre ese aspecto de tu obra. Sabes que creo que ya en Gente Menuda estaba eso, ¿no? Mi interés con las voces más jóvenes o niños o adolescentes, porque me parecía así como son tan ricas, o sea, narrativamente son tan ricas, te dan tantas posibilidades en términos de lenguaje, tono, ritmo, ¿no? O sea, el lector adulto lo entiende, el niño no, pero hay una riqueza en eso, o sea, apenas como la construcción del lenguaje o de conceptos de vida, ¿no? Entonces creo que en principio así lo que me atraía de eso eran las posibilidades narrativas que había, o sea, tenía así como libertad, ¿no? O sea, me permitía jugar completamente, que queda claro que es algo que me gusta hacer en los libros, jugar con forma, el lenguaje. Y por otro lado, está ese asunto de que los niños están así como, es que no sabes, niño, pues bueno, puede que no lo sepa, pero está viviendo y eso va a tener un efecto después en la vida adolescente o en la vida adulta, ¿no? Violencia o abandono y demás, ¿no? Entonces, creo que son como las dos cosas que me interesaban, ¿no? O sea, estos personajes en un punto clave que va a tener un efecto más adelante, un punto clave que a lo mejor no ven y que no saben cómo verbalizar, pero que el lector sí, ¿no? O sea, reconocer lo que me interesaba era que el lector o que lo que me interesa, que el lector reconozca este mundo que nos rodea, pero cómo es visto y vivido desde esta mirada que a lo mejor no lo sabe o muy probablemente no lo entiende todo, ¿no? Pero el lector sí, ¿no? Entonces, te digo, me parecía así como... Y me va a ser muy difícil abandonar la idea de escribir sobre eso con estas voces más jóvenes, ¿no? Porque me parece que son tan ricas y tienen tantas posibilidades para jugar con el lenguaje que creo que eso era lo que me interesaba. Sí, tienes un uso, un manejo ahí del narrador omnisciente, ¿no? Que es el que permite al lector posicionarse desde distintos ángulos para ver al personaje central, ¿no? Aunque en algunas partes usas un poco el soliloquio, el monólogo, precisamente, bueno, tratando de entrar al interior de la conciencia, ¿no? Pero siento que hay un poquito más de este narrador que nos pone toda the big picture, ¿no? De lo que estás poniendo, Exacto. ¿no? Exacto, y que me permite además meterme en el personaje y ver lo que está pensando y lo que está leyendo o lo que está viendo, ¿no? O sea, no sé, creo que es un personaje como muy, muy rico, ¿no? El más joven o incluso el más adulto, ya ves que Nenitas, el libro cierra con la abuela, ¿no? Sí.
Efectivamente. Estos libros, Coming Out, tienes Tom publicado en 2015 y Alex publicado en 2016. Platícanos de ellos, es muy interesante esta propuesta. Sí. Fíjate que son 6 libros. Haz de cuenta, acabé el MFA y este fue mi segundo MFA. Una editorial, Epic Press, empezó a llamarle a todos los MFA para pedir escritores, como un poco como escritores por encargo, ¿no? ¿Puedes explicarles a los que nos escuchan qué es un MFA? Un MFA es una maestría en Bellas Artes. En este caso es en escritura creativa, ¿no? Es un grado terminal, o sea, ahora ya está el doctorado, pero es un grado terminal y básicamente es una maestría en Bellas Artes, ¿no? Y ahí en fotografía y demás, en el que yo estuve es en escritura creativa. Okay. Entonces, esta empresa, esta editorial llamó a varios programas y la que entonces era la asistente del programa me dijo, oye, mira, está este proyecto y dicen que pagan bien. Y yo, bueno, voy a investigar. Y la editorial lo que tenía era así como una lista gigante querían sacar series juveniles, ¿no? Con una lista de temas, ¿no? Vampiros, zombies, básquetbol, acampar y demás, ¿no? Y la idea es que ellos te daban como el tema de la novela, tú tenías que decidir cómo iban a ser los capítulos y escribirla, ¿no? Pero basado en lo que ellos te daban. De todos los temas, el único lo que dije yo, me interesa y puedo hacer algo y que se acerca a lo que a mí me interesa como escritora era el LGBT, ¿no? Porque a fin de cuentas también es una experiencia muy particular que a veces la sociedad, no, con mucha frecuencia la sociedad no la comprende. A veces incluso el joven que está a punto o que se asume como, o que comienza a sospechar, bueno, a mí creo que esto es lo que me gusta y no lo que yo pensaba. Era como continuar lo que ya tenía en Nenitas, ¿no? Sí. Así que casi como que hice audición. Fue muy chistoso porque primero me rechazaron porque me decían, no, es que está como, no recuerdo qué palabra, pero básicamente me estaban diciendo, esto es muy fresa, ¿no? Queremos así algo edgy, algo que sea retador. Entonces me remangué y dije, bueno, entonces no tengo que pensar en que tengo que hablarles bonito a los jóvenes y que no digan malas palabras y eso, vamos a hablarle y construir el mundo del joven como va, ¿no? En su lenguaje y en su forma. Y entonces, pues fue muy padre porque me aceptaron, pero el reto eran 6 novelas que básicamente fueron en un año, ¿no? O sea, ellos me daban la trama y el personaje y todo, ¿no? Yo tenía que escribirlo, ¿no? Y tenía una editora. Era la primera vez que trabajaba con una editora y ella me leía, me corregía, me escuchaba, me ayudaba a resolver cosas, ¿no? Entonces los libros quedaron como en poca circulación, quedaron, y al mismo tiempo, ¿no? Quedaron en bibliotecas de preparatorias aquí en Estados Unidos, pero fue así para mí como tomar clases de literatura juvenil sobre el tema LGBT que a mí me interesa tantísimo y además hacerlo rápido y en inglés, ¿no? Así que fue todo un reto, fue, te digo, como la maestría, otra maestría, ¿no? Y me sirvió muchísimo. Sí, no, bueno, y fue la locura. Y bueno, además me pagaron. Lo que yo quería realmente era el momento, a mí que me paguen, ¿no? Por escribir, ¿no? Sí. Es el otro ángulo de escribir, ¿no? Ajá, También claro, pues, sí. Monetizar, ¿no? Bueno, claro. Y después viene, todo eso es yo. Qué bárbara, qué bárbara. O sea, de plano aquí sí ya te pone en lo más cercano, en lo más real de la experiencia de la violencia, de la frontera, ¿no? Es un libro que gana el Premio Nacional de Novela Tamaulipas 2015. Platícanos de todo eso es yo, que ahora también ya va a tener una traducción, ¿no? De Everything I Have Lost. Ajá. Entonces, platícanos de esto. Todo eso es yo. Yo pienso que esa debió haber sido mi tesis. En la maestría, en las maestrías estas de escritura creativa, tu tesis es un libro creativo, ¿no? Una novela, un libro de cuentos y demás, ¿no? O sea, yo pienso que esa debió haber sido mi tesis, pero mi tesis fue más bien la traducción de un libro de Maggie Nelson que se llama Jane, a Murder, que es sobre, la tía de la autora fue víctima de un asesino en serie en Estados Unidos en los 60 y es un libro de poesía. Entonces yo estaba trabajando con este libro y como siempre ocurre cuando uno está investigando, cuando uno está haciendo algo, de pronto detona en la escritura personal, ¿no? Entonces yo me pregunté, bueno, ¿qué pasaría si una niña descubre todo esto que está pasando en Juárez, las muertes de Juárez, la violencia, el narco? Entonces como que ahí empezó un poquito el hilito. Sí. Había leído antes Todos se van de Wendy Guerra, ¿no? Sí. Y recuerdo, sí, una de las cosas que recordaba así con afecto del libro es la narradora, ¿no? Esa narradora que va descubriendo y que está haciendo entre su diario y cartas.
Entonces, estaba haciendo la tesis y empezó a surgir este personaje que no me dejaba en paz. Entonces, estaba trabajando en mi tesis y había salido la convocatoria del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes en Sonora, que te dan una beca por un año para escribir un libro. Entonces, estaba trabajando en la tesis y se me ocurrió formular la propuesta. Quiero hacer un libro que sea así, que hable de esto y que sea como un diario. Me dieron la beca, que fui súper afortunada, y fue trabajar al menos, fueron como 2 años más o menos trabajar con la novela, ¿no? Y la novela surge por dos cosas. Uno, porque estoy aquí en la frontera, obviamente, ¿no? Y todo este tema de la violencia en Ciudad Juárez es el ruido que escuches siempre o es el contexto en el que vives y afecta a todo, ¿no? Mi hijo estaba, cuando se vino a vivir conmigo aquí a Estados Unidos, estaba en sexto, ¿no? Sexto grado. Y hay muchos niños que vienen de Juárez, que cruzan todos los días a venir a la primaria, ¿no? Y mi hijo eso le parecía como, mamá, o sea, cruzan el país para venir a clases, ¿no? Entonces como que estaban Qué estas como increíble. cositas ahí entre lo del el libro que estaba traduciendo, mi interés en la infancia y hacerlo aquí, ¿no? Así que la novela empieza con la idea de, bueno, ¿qué pasaría si una niña escucha todo esto? ¿Qué diría? ¿Cómo lo viviría? ¿No? Es muy común escuchar de que los papás mandan a los niños a vivir, bueno, cuando el peor momento de Ciudad Juárez los mandaban a vivir con parientes o con amigos que vivían aquí para que los niños estuvieran más seguros, ¿no? Entonces un poco surgió a partir de observar el mundo de la frontera, ¿no? Y la novela está construida como el diario de esta niña, ¿no? Y vamos observando, en mi cabeza son los años del sexenio de Calderón, ¿no? Entonces, cómo va incrementando cómo se va naturalizando y cómo afecta la vida entera de la niña y de su familia. Sí, es un libro magnífico. Sí, y lo mandé al concurso. Bueno, estaba trabajando en el libro y en eso salió el concurso de novela corta y creo que eso me obligó sí, tengo que tener listo preparado este libro para este concurso y ver qué le pasa, ¿no? Y ganó, o sea, fue como buenísimo. Lo malo, y es lo que pasa a veces con los concursos en institutos de cultura, es que los libros se quedan un poco como embodegados, así que el libro a mí me parece que no tuvo la difusión de Nenitas al menos, ¿no? Nitro intentó coeditarlo como Nenitas, pero el instituto no lo quiso, así que se quedó como un poco rezagado, ¿no? Eso es lo que me duele un poco con todo eso, es yo, que quedó como un poco enclosetado, ¿no? ¿Y qué entonces ahora sientes que va a pasar con la versión en inglés? Ujú. Eso fue también muy, muy lindo, porque además desde que yo me vine al Paso sabía de 5 Puntos Press. Es una editorial que me gusta en muchos niveles, ¿no? Además de que yo tengo un aprecio por las editoriales independientes. El de 5 Puntos en Estados Unidos me parece un proyecto interesante porque está promoviendo autores latinos, porque hay una conciencia del bilingüismo y demás. O sea, desde siempre yo sabía, algún día quiero publicar con ellos, ¿no? Y conocimos a Lee Bird, que es una de las dos editoras, la dueña realmente de la editorial. Y le platicó, mi esposo de hecho, le platicó del libro, fíjate que ganó este premio y tal, háblame de él. Y yo le empecé a contar, ¿no? Y mira, la cosa es que no tenemos presupuesto para un traductor, pero si el libro estuviera en inglés, a mí me gustaría leerlo, ¿no? Y empecé un ejercicio de traducirlo para mandarle una muestra y me dijo, dame más, ¿no? Y en principio me dijo, me gusta, pero hay algo como que, no sé, a ver, hay que pensarlo, ¿no? Y yo lo sentía también, ¿no? Porque lo había traducido, ¿no? Entonces en algún momento de plano lo que dije, esto como traducción no está funcionando, ¿no? Entonces agarré el libro y veía lo que ocurría en el capítulo y lo que hice fue reescribirlo. O sea, no es una traducción, me parece, es el libro escrito en inglés, ¿no? El libro escrito en inglés consciente de que el lector está aquí en Estados Unidos, que hay cosas que a lo mejor no son tan naturales para él, así que no que necesariamente le explique más, pero sí desarrollo más, ¿no? Entonces la versión en inglés tiene 230 páginas, o sea, creció muchísimo más y creo que yo siento que es mejor, la verdad, que la versión en español. O sea, igual y no, porque es el mismo personaje, es la idea del diario, pero creo que como ya no tenía el límite de que sea novela corta y tomé el lenguaje de otra manera, el libro es el mismo y es otro al mismo tiempo, ¿no? Y sale el próximo año, sale como a mediados del 2019.
No, pues muchísimas felicidades. Fíjate que me gustaría entonces ligar esta parte con otro libro, también Ujú. publicado por Nitro Press, 2018, Basura, que Ajá. es un libro que a mí me sirve mucho de ejemplo cuando hablo de la importancia de la literatura y que nuestros líderes políticos, nuestros pensadores, los que hacen nuestras leyes, en fin, pudieran leer más Ujú. literatura, ¿no? Para darse cuenta Ujú. realmente de lo que Sí. sucede en el país, que Ujú. no es realmente lo que se está viendo en la media, ni lo Ujú. que se difunde entre lo que son los discursos políticos. Basura Ujú. revela una cara muy importante pues, del problema de la violencia desde muchos ángulos, y Ujú. los personajes son personajes muy elaborados desde mi perspectiva, ¿no? Que tienen muchos matices. Es un libro que me parece experimental también en su manera en la que está escrito. Muy recomendable. Platícanos de Basura. Basura, fíjate, te digo que todos los caminos me llevan al cuento. Originalmente tenía la idea de un libro de cuentos, un poco como la idea de Nenitas, de tener una palabra y sobre eso construir todo, poblar de cuentos. Tenía la idea con la palabra basura, no necesariamente el basurero, pero tenía la idea así como vamos a sacar un libro de cuentos de la mugre que tenemos en casa, ¿no? Las familias, los padres y demás. Y tenía tres cuentos, ¿no? Tenía el cuento de la niña, que sí era sobre el basurero, un cuento sobre una chava que está cuidando a la tía, y el cuento sobre una trans, que es la matrona de un grupo de prostitutas. Entonces eran tres cuentos los que tenía para ese libro. Me gané una beca para irme a una residencia que se llama Under the Volcano en Tepoztlán, México, y parte del premio era tomar un taller con Luisa Valenzuela, ¿no? Qué bien. Entonces yo estaba así como feliz de la vida y mi idea era voy a llegar al taller para decirles, este es el libro que quiero escribir, tengo estos cuentos y escribir ahí más cuentos. Entonces cuando me toca mi revisión, lo que Luisa nos pide es no entreguen nada más un texto, entreguen varios. Entonces entregué mis tres cuentos. Los tallerearon, comentarios aquí y allá. Y Luisa constantemente decía, es que aquí en la novela de Silvia, la novela, yo, así hasta que, así como levanté la mano muy sutilmente porque es Luisa Valenzuela, y yo, es que son tres cuentos. Y me dice, no, es que esto es una novela. Me dijo, ya sé que nos dijiste que son tres cuentos, pero quiero convencerte de que esto es una novela. Pero tampoco me dijo cómo resolverla, no me dijo, haz una novela, pero no me dijo así, así, ya está, ¿no? Entonces esas semanas en la residencia fue un poco como decidir, ¿cómo hago? Son tres personajes, son tres vidas bien diferentes, ¿cómo que esto es una novela? ¿Cómo acomodo, no? Y Itzel Guevara, una escritora de Jalapa, que es muy amiga mía y que estuvo también en la residencia, me recomendó este libro de Barico, ¿no? Tres veces al amanecer, que está formado como tres bloques, ¿no? De cada personaje. Entonces dije yo, ah, claro, eso podría ser, que sean como tres novelas cortas en esta novela, ¿no? Pero no funcionaba, o sea, no funcionaba, no daba, ¿no? Y en algún momento de luz dije, bueno, ¿y si los trenzo? Entonces, y si pongo una voz y luego la otra y luego a otra. Pero además, y si busco la manera de trenzar sus destinos, o sea, ¿cómo podría estar conectada una niña que trabaja en un basurero municipal, una doctora que vive en El Paso y una trans que es la mera mera de las prostitutas, ¿no? Y creo que los personajes me lo fueron diciendo, ¿no? O sea, creo que en este libro lo que más aprendí es sobre la importancia de la construcción de personajes. O sea, uno los construye como autor, pero llega un momento en que tienen su vida y ellos te van dictando, ¿no? O sea, suena muy ridículo, pero es un poco como que te van dictando. Y los dejé que me dijeran cuál era la relación entre ellos, ¿no? Y el libro, cuando todavía no estaba, pero no era ni siquiera un manuscrito. Mauricio me preguntó, ¿qué estás haciendo? Y le dije, ah, mira, estoy pensando, es mío, me dijo. Y yo, bueno, sí, Mauricio, pero no lo he escrito, no me importa, ese libro es mío, ¿no? Entonces tuvo esa compañía el libro, ¿no? O sea, Mauricio fue el que me revisó cuando estaba en los tres bloques, él me dijo, siento como que no funciona, pero no sé por qué. Entonces fue como el otro lector que me ayudó, que me escuchó, digamos, para poder darle forma al libro. Y siento que una vez que decidí, esto es una novela, y es una novela sobre un basurero municipal, este, descubrí un mundo, así como ellos que descubren cuando si rascan en la basura, así fue para mí, ¿no? O sea, redes políticas, violencia, o sea, porque yo decía, un basurero municipal ya es algo, ¿no? O sea, en México hay colonias que crecen simplemente para estar cerca de un basurero municipal. Ahora, un basurero en la frontera de Juárez, nombre, dije yo, o sea, yo decía, esto es así como
como una mina, ¿no? Y Luisa Valenzuela me recomendó este libro que se llama ¿Quién mató a Diego Duarte? De Ujú, una cronista, Alicia Duhovne Ortiz. Me ujú. leí el libro y fue para mí esencial, ¿no? Para comprender mucho más. O sea, yo creo que el basurero no es algo que voy a dejar fácilmente, ¿no? O sea, porque encontré muchas cosas, ¿no? O sea, las cuestiones políticas, económicas, incluso del país, a partir de la idea de la basura, ¿no? Claro, esta historia del zar de la basura, ¿no? Que después lo Ajá, asesinó su esposa, ajá. porque, bueno, su mujer, porque después resultó que sí tenía una esposa, ¿no? Una sí se puso lista y lo hizo firmar el papelito, Ujú, y después el problema ujú. era cómo iban a disputarse sobre la gran riqueza que tenía este hombre, que se había Ujú, convertido en acarreador de personas para eventos políticos, ¿no? Era uno de los hombres que más gente sí, movilizaba sí. en la política a todo lo que eran los grupos de choque, de enfrentamiento, ¿no? Ujú, Pues muy ujú. interesante y claro que sí, imagínate, además el basurero en la frontera, ¿no? Sí, Me gustaría muchísimo que leyeras entonces un fragmento de Basura para oír también el tono de este libro. claro, claro. Entonces voy a leer, son 3 personajes, voy a leer justo a la chica que vive en el basurero municipal. Sí. Yo ni lavo, ni plancho, ni zurzo, pero mis manos son las que me sacan de apuros, porque ella me enseñó a pepenar. Fue gracias a ella que yo aprendí dónde estaban las mejores cosas, las que todos querían, las casi nuevas. Basura fina, decía ella. Veía el reloj y me decía, vente niña, niña, así me llamaba. Vamos de cacería, que hasta ahora no hay nadie. Cacería, así lo decía. Yo lo llamo trabajar. Voy a trabajar, le digo a nadie en cuantito me levanto. La cacería, esa la hacen otros, la hacen por mí. En esa época no hacíamos lo que ahora yo hago todos los días. No pasábamos la mañana acá esperando que llegara el camión de la basura. No nos poníamos bajo la carga, bajo la cascada de cosas para agarrar primero. No nos peleábamos por esta cosa o aquella. No agarrábamos cosas para luego venderlas. No. Nosotras íbamos al basurero por la tarde, cuando ya casi no había nadie, cuando a quién le importa qué te llevas, cuando hay poco de qué escoger y te tomas el tiempo para hacerlo. Apenas llegábamos, ella ponía en práctica su método. Primero caminar y caminar, empujar con el pie un montón y luego otro, ver lo que de ahí se desparramaba, más caminar. De pronto, alto. Miraba al horizonte de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Ella era una pirata buscando su isla del tesoro. Y cuando la encontraba, señalaba con el índice y decía, ahí, ahí mero, niña. Y ahí mero era donde después de abrir una y otra bolsa de esas de las grandes, o de escarbar y escarbar, encontrábamos algo, un sartén, una colcha, ropa, chanclas disparejas o no, latas de comida, el tesoro. Sí, increíble, muy poderoso este libro, muy poderoso. Bueno, pues cuéntanos ahora, por favor, sobre el Laboratorio Fronterizo, ahorita que estamos hablando precisamente de frontera, Ajá, el Laboratorio ajá. Fronterizo de Escritores Tijuana-San Diego, que fue coordinado por Ujú. Cristina Rivera Garza y según entiendo estuviste ahí compartiendo con ella y con otros excelentes escritores. Fíjate, estábamos haciendo cuentas justo porque tengo todavía, de los que estuvimos en el laboratorio, algunos nos perdimos un poco la pista, pero yo tengo gran amistad con John Fluker, por ejemplo, que es traductor, que es el traductor de, además de Sara Uribe, con Antígona González. Y estábamos hablando de, no inventes, o sea, ya son 12 años de eso, parece que fue ayer. Pero fue muy interesante porque la idea del proyecto era, además, estuvimos que vivir prácticamente todo un verano en Tijuana y teníamos clases en Tijuana y algunas clases las teníamos en San Diego y tuvimos como una semana, como 7, 8 días con cada uno de los escritores, ¿no? Entonces, nuestro primer taller, por ejemplo, fue con Cristina. Después tuvimos a Reinaldo Jiménez, que es un poeta argentino. Jen Hofer, que para mí fue así como también un parteaguas en la traducción, es poeta y traductora de Los Ángeles. Ruth Béjar, que es cubana estadounidense, antropóloga. María Negroni, poeta argentina.
y creo que llegamos así como cada quien llegamos, bueno, este es el proyecto, este es el libro que quiero hacer, ¿no? Y cada uno nos dio clases sobre diferentes temas y de alguna manera lo engarzamos con el proyecto personal. O sea, creo que todos llegamos con un libro y salimos con otro. Yo justo fui con el de Aisha, o sea, Aisha es así de viejo el proyecto del libro, ¿no? O sea, ahí empezó y tenía una forma de novela, sí, la novela clásica, casi como de triangulito, inicio, medio y final, ¿no? Y creo que fueron las clases con Cristina, con Jenny, con María Negroni, que para mí fue como la primera vez en que aprendí que puedes hacer un libro como te dé la gana de alguna manera, jugar con la forma, este, estas licencias que puede uno darse, romper la cuarta pared y demás, ¿no? Entonces, aunque había estudiado letras, había estado en talleres, la experiencia en el laboratorio, por estar ahí en la frontera Tijuana-San Diego y con estos escritores que son tan singulares, voces tan singulares, la investigación en Ruth Behar, la traducción como una forma de llegar a la escritura propia en Jen Hofer, la exploración constante en forma y investigación en Cristina Rivera Garza, todo eso creo que fue fundamental para todos nosotros, pero yo nomás puedo hablar por mí. Entonces para mí fue así como como un poco como lo que después pasó con Enitas. Para mí fue un parteaguas. Hay un antes y un después en mi vida escritural, ¿no? Por el laboratorio. Increíble. Y ya mencionaste el libro en donde das un cambio completo con el tema, ¿no? Que es el Ujú, libro de Aisha, Enjambre 2018, una novela conmovedora, actual, con la cuestión del Islam, ¿no? Y de ujú. las mujeres que quedan relacionadas con musulmanes, ¿no? Cuéntanos de la historia que da origen a este Ujú, libro y de qué manera insertas tú el tema de género ujú. hoy y, bueno, en el momento en que tú concibes el libro. Te decía muy al principio que soy la menor de 4 hermanos y, yo siempre le digo a mi hermana, así como que tuvimos padres diferentes, porque hay una gran diferencia en años entre cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, mi hermana tenía como unos, yo creo como unos 15, 16 cuando yo nací, ¿no? Y ella pronto se fue, ¿no? Se fue a estudiar a la universidad, y demás, hizo como su vida. O sea, yo siento como que no crecimos juntas de alguna manera, ¿no? Y mi hermana se fue a hacer un doctorado a la Universidad de Londres y conoció ahí a quien sería su esposo, que era un turco musulmán. Y mi hermana que era feminista, socialista, una universitaria que estuvo así con el puño bien levantado, se convirtió al Islam, ¿no? O sea, hizo un cambio así de 180 grados en su vida, o 360, no sé cuántos son. Entonces, de alguna manera para mí fue como ser como testigo de eso y no comprender del todo, porque además yo no la conocía tampoco del todo, ¿no? Así que en algún momento ya estaba yo escribiendo, no recuerdo el momento exacto en que dije, yo debería escribir de esto, ¿no? Pero en esa época yo lo pensaba como una novela, o sea, había nombres inventados, había muchas otras, una estructura como mucho más de novela como tal, ¿no? Pero no funcionaba, me parecía que no funcionaba. Me gané una beca del FONCA para hacer la novela y mi tutor era Mario González Suárez, ¿no? Entonces me estaba yendo como bien y con cosas, como pasa siempre en los talleres, unas cosas funcionan, unas otras no. Y Mario me dijo algo que hasta la fecha me lo recuerdo y se lo recuerdo a mis alumnos y a las chicas que vienen a Casa Octavia, es el día que tú entiendas que al escribir este libro de tu hermana, me dijo, en realidad estás escribiendo y debes escribir de ti, este libro va a funcionar. Y yo me acuerdo que decía, no, es que este es el libro, es un personaje y es sobre ella, no es sobre mí. Yo me peleaba un poco con eso, ¿no? Pasaron años, ¿no? Pasaron unos años, pasó el laboratorio y también pasaron otros libros en mi vida que me enseñaron a que yo podía hacer como jugar mucho con la ficción, podía jugar con la forma, ¿no? Entonces el libro estuvo así como, o sea, te digo, en el laboratorio fue en 2006, la beca fue como un año o 2 años después, y no es hasta ahora, en el 2016, cuando saca la convocatoria Enjambre, que digo, ¿y si meto este, no? Entonces lo saqué del cajón y yo ya era otra persona y era otra escritora, así que el libro tomó la forma que tiene ahora, más el trabajo que hicimos de edición con Alisma y con Brenda Navarro, ¿no? Pues Así es una que historia.
Sí, o sea está la historia de mi hermana, que mi hermana se fue, desapareció un poco de nuestras vidas por muchos años. Y la historia mía también, en que yo en esa época no era escritora, después lo fui un tipo de escritora y luego fui otra, ¿no? Entonces es como un camino paralelo, ¿no? La hermana que se fue y las cosas que hizo, y la hermana que se quedó y las cosas que hizo, ¿no? ¿Nos quieres leer el prólogo para Claro, que oigamos un poquito cómo inicia el libro? sí, sí, sí. Creo que antes del prólogo, tendría que leer el epígrafe de Cristina Peri Rossi, tendría como sentido. Me encanta. Dice, esto es de Peri Rossi. Quiero contemplar, quiero ser testigo, quiero mirarme vivir. Te cedo gustosamente la responsabilidad como un escriba. Ocupa mi lugar, goza si puedes con el relevo. Serás mi descendencia, mi alternativa, la que vivió para contarlo. Y el prólogo dice, a principios de los 90, mi hermana ganó una beca y se fue a estudiar a la Universidad de Londres. Ahí conoció a quien más tarde sería su esposo. Con él se fue a vivir a Turquía. Por él se cambió el nombre y se convirtió al Islam. Mi hermana, que creció oyendo a los Bee Gees, a América, a Donna Summer, adoptó una vida que en México solo conocíamos a través de películas. Perdí a mi hermana cuando yo tenía 12 años. Pasé largo tiempo extrañándola y después preguntándome quién era. La suya es una historia que bien pudo haber ocurrido en cualquier ciudad, en cualquier otro tiempo. He tenido que escribir de ella para entenderlo. Inicié escribiendo su historia, pero supongo que terminé escribiendo la mía. Yo soy, como dice Cristina Peri Rossi, la que vivió para contarlo. Qué bien el prólogo. Pues el libro Ujú. también magnífico. Y ahorita que estás mencionando a Cristina Peri Rossi, pensé también en alguna conversación que tuve con Daniela Tarazona sobre Clarice Lispector, ¿no? Ajá, sí. Nelly Campobello, Cristina Peri Rossi, Clarice Lispector y otras más, ¿no? Por ejemplo, Ujú, no sé, María Luisa Bombal, ujú, pues son de las escritoras que fueron fundamentales en mi formación de la ujú, literatura de mujeres latinoamericana. Platícame de tus influencias ujú. para poder cerrar la conversación y al final cuéntanos sobre ese magnífico, magnífico proyecto que tienes en Casa Octavia. Ujú. Fíjate que yo creo que como muchas mujeres de mi generación, e incluso creo que sigue pasando, yo estudié letras hispánicas y en mis materias yo creo que eran 97% autores los que leíamos y por ahí una mujer, ¿no? O sea, recuerdo, Me suena ajá, conocido. suena familiar. Cuando llevé literatura mexicana uno o 2, me acuerdo que eran la literatura contemporánea, leímos 2 novelas de mujeres, una de ellas a mí siempre me pareció muy mala, no voy a decir el nombre, pero una novela que me pareció tan mala, que yo decía, pues si está esta y esta otra y de eso, ¿no? Pero creo que se quedó eso ahí, o sea, como, no quiero decirte que ya entonces me rebelé al sistema, no, o sea, veía que no estaban, pero bueno, pero están estos otros autores, ¿no? Y no me lo cuestionaba, ¿no? Creo que lo naturalicé, ¿no? La ausencia de mujeres. Y creo que también por mucho tiempo tampoco yo leía tantas mujeres. Y no es hasta que uno da clases, hasta que uno se enfrenta a los alumnos, que dice, bueno, les estoy hablando de esto, pero ¿y esto otro qué, no? Entonces empecé sin querer queriendo prácticamente a utilizar como más mujeres en mis clases. Y esto fue cuando yo estaba en el TEC de Monterrey. Fui profesora Magnífico. ahí mucho tiempo, ¿no? Me vengo para acá y empecé a llevar una clase con la poeta y traductora Rosa Alcalá y con ella también comencé a leer muchos más poetas, mujeres, ¿no? Creo que de ahí empezó como esta conciencia de, ah, es que ellas me hablan más, pues claro, ¿no? O sea, claro que tengo esta coincidencia, incluso si no la tengo, lo comprendo y más, ¿no? Y empecé a leer más autoras e inicié a hacer mi biblioteca de mujeres, ¿no? ¿Quiénes son fundamentales para mí? Yo creo que Cristina Rivera Garza, como profesora y como escritora, a mí me ha enseñado muchísimo. O sea, esta Excelente. posibilidad de forma, de discurso, de reinventarse en cada libro, ¿no? Eso para mí creo Total. que es absolutamente fundamental. Cuando estaba en la licenciatura, Rosario Castellanos, y creo que Rosario Sí. Castellanos, mucho más directamente con los primeros libros. Yo hice mi tesis sobre Balún Canán y ya ahí estaba, no me he dado cuenta, pero ya ahí estaba mi interés
sobre la niña narradora, ¿no? Sí, Que es algo sí. que se ve en varios de mis libros, ¿no? Redescubrí después, años después, ya había hecho lo de Balún Canal y luego la redescubro como ensayista y poeta y así fue como, claro, Rosario Castellanos, por supuesto, ¿no? Los cuentos de Elena Garro. Sí, eh, magnífica. y te estoy hablando así de mexicanas por lo pronto. Y curiosamente, Luisa Josefina Hernández. O sea, porque me gusta Ujú. mucho el teatro y me gusta mucho la adaptación. Y yo creo que no somos nada sin los griegos y Luisa Josefina lo sabía, ¿no? Entonces, todas estas obras, ¿no? Qué bien, Mm, qué buenos ajá, nombres, sí. definitivo. Y mucho más, así, tiempo después, yo creo que otra autora que ha sido así para mí, fundamental es Agota Christoph, ¿no? Y creo que más Ujú. con lo que viene para mí como proyecto Agota Christoph es así como, wow, ¿no? O sea, también una narradora potente que nos habla de la violencia, de la guerra y de la construcción del yo, ¿no? Sí. Interesante, interesante. Bueno, pues platícanos de Casa Octavia, que Ujú. es algo fabuloso. Sí, ¿Qué voces ya has tenido ahí? sí. ¿Cuál es la acogida que ha tenido este espacio por la comunidad literaria mexicana? Ujú. ¿Qué frutos Sí. tienen ya? Mira, creo que Casa Octavia surgió porque cuando estaba haciendo la tesis, una amiga me dio hospedaje como un mes más o menos para que yo me encerrara a escribir. Y dije, es que esto es maravilloso, te sales de tu casa y es cuando salen las mejores cosas, ¿no? Te sales de tu rutina, ¿no? Y lo bromeamos un poco así como vengo aquí, esta es mi residencia escritora, jaja, ¿no? Sabina Bautista, que después ella vino para acá, ¿no? Y después me topé con un artículo de una chava en Nueva York que ella había heredado una casa, era maestra, creo que de primaria o de secundaria, pero la casa necesitaba mucho trabajo, ¿no? Estaba en el estado de Nueva York, no en la ciudad, ¿no? Y entonces a ella se le ocurrió, bueno, ¿qué tal si en el cuarto de arriba recibo a alguien, un escritor, un artista, que trabaje sin pagar renta ni nada, pero que me ayude con la casa y que me pinte paredes y demás? Entonces puso una convocatoria y los artistas tenían que meter un proyecto. Ah, mira, yo te voy a hacer un granero, ¿no? Y yo en estas 3 semanas que voy a estar, voy a, no sé, tapizarte un cuarto, ¿no? Entonces, ella lo que promovía era la idea la economía del intercambio. Y a mí me pareció bien lindo. Dije, yo debería hacer eso, ¿no? Pero ya estaba un poco la idea. Se lo platico a mi esposo y me dice, no, pues sí, hagámoslo, ¿no? Entonces te digo, estábamos hablando de eso la primera vez que vino, bueno, la única vez que ha venido Marisela Guerrero y le dijimos, eres nuestra primera residente. Y de ahí comenzó a tomar forma y creo que también me lo comencé a tomar en serio. No teníamos nombre y luego lo tuvimos. Y en principio invité a amigas, ¿no? Que estaban trabajando en un proyecto y le dije, bueno, pues vente a casa, tú nada más te encierras a escribir, aquí hay comida, librería, hablamos de tu libro. Y de pronto eso se volvió en tallereamos tu libro. Y de pronto eso se volvió, hay que hacerlo como más serio, ¿no? Entonces las primeras que vinieron fueron Itzel Guevara de Jalapa, Sabina Bautista de Monterrey, y que fue un poquito como por invitación. Cuando estuve en la residencia en Tepoztlán, conocí a Mildred Pérez de la Torre y ella ya había oído del proyecto de Casa Octavia. Entonces empezamos a platicar y dije yo, bueno, venga, vente para acá, ¿no? Y Micaela Sánchez, que vino también, que también estuvo en Tepoztlán. Pero Sabina Bautista, que trabaja en Mercadotecnia, me dijo, creo que es importante tomarlo como un proyecto más serio, que hagas una convocatoria, que sea como algo que me gané yo como escritora, irme a estar allá, porque el trabajo que tú estás haciendo es muy importante y a ella les sirve, ¿no? A las residentes les sirve en su currículo que diga, estuve en un taller con Silvia Aguilar Seleni y me fui al Paso a escribir en una residencia. Así que lo lanzamos como convocatoria la primera, así de concurso, el año pasado. Y yo no sabía qué iba a pasar, Adriana, o sea, no tenía idea quién va a meter, a lo mejor nadie mete, como cuando eres niño que dices nadie va a venir a mi piñata, ¿no? Y Sí. recibimos un montón, mira, no me acuerdo el número, pero eran muchísimas más de lo que esperaba. Eh, es muy curioso porque teníamos de Argentina, de España, de Perú, de Colombia y de México eran menos. Entonces Yo empezamos. me acuerdo perfecto de la convocatoria, porque ya Sí, estábamos con el proyecto de escritoras y nosotros ajá, también estuvimos ahí en la difusión. Qué sí, bien, sí, ¿eh? sí. Entonces, en esa primera convocatoria, cuando ya fue como concurso, quedó una chava, Camila García, de Colombia, que vino a hacer un libro de microficciones, y Isabel Díaz, que ella es de Monterrey, pero vive en Filadelfia, está haciendo su doctorado.
Tuvimos a Mariana Roa, que ella le dimos como estancia más bien, porque yo decía que era una por semestre, pero el proyecto de Mariana Roa era precioso. Dije, no, ¿cómo no va a venir esta chica? Entonces, al menos que venga 7 días, ¿no? Y vino Mariana Roa, y en eso la aceptaron en un MFA en Nueva York, así que fue muy lindo tenerla aquí. Este año la abrimos otra vez en junio, recibimos más mexicanas que extranjeras, fueron menos que las del primer año, pero aún así fue un buen número, ¿no? Y al final tuvimos como 3 chicas que con proyectos así maravillosos, ¿no? Pero yo me había dicho, no, tiene que ser una por año porque es mucho trabajo, ¿no? Porque es hacer tallereo, revisar libro, y pues doy clases y sabes, y escribo y viajo, y era como de locura. Pero los proyectos eran muy lindos. Así que tuvimos una ganadora, la Ide Ventura, que justo llegó ayer. Y el próximo semestre tenemos a dos chicas que vienen, Frida Sánchez, que es poeta, y Itzel Maya, que es poeta y es narradora, pero lo que va a hacer aquí es crónica, ¿no? Así Qué que bien. ha sido proyecto mío. En algún momento voy a meterlo a algún fondo, porque creo que el ideal sería que quien viene reciba también como un estipendio, ¿no? Porque son chicas que dejan de trabajar para poder venirse a escribir. Y hacemos taller, está la biblioteca de Casa Octavia, platicamos sobre los libros, y simplemente el hecho de que están completamente enfocadas sin pensar en nada más que en escribir y en leer, ¿no? Ya le ha ido bien, o sea, llegan con una idea y salen con un manuscrito, me parece, como más sólido. Uno de ellos ya se publicó, el de Itzel Guevara, se llama Morderse las uñas, y lo Sí, lo publicó, tengo. sí, se lo Excelente, publicaron sí. en Colombia, así que ha sido como un proyecto como enriquecedor también para mí, pero que además siento que va a tener, como que va a replicar hacia otros lados. Camila, la chava de Colombia, dijo, yo voy a hacer algo acá con el hotelito que tiene mi mamá, así que creo que es lo importante, crear redes, ¿no? Hay que hacer un programa especial. Tengo que ir a visitarte y hacer Sí, un programa sí, especial ahí desde Casa Octavia. Sería sí, buenísimo. sí, 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 sí. por supuesto. Bueno, pues muchísimas felicidades, Silvia. Tienes una carrera muy interesante, muy Gracias. completa. Cubres muchos temas fundamentales, con muchas voces, con personajes muy poderosos. Me encanta haber platicado contigo, me encantó haber platicado contigo. Y sobre todo, pues los planes que vienen a futuro, que bueno, pues ya poco a poco iremos también otra vez teniéndote acá en el programa para que nos visites. Y sí, hay que dejar abierta la invitación para hacer algo con Casa Octavia. Los que nos escuchan, Claro. busquen en internet este proyecto magnífico. Silvia, muchísimas gracias. Gracias, no, encantada de la vida, fue muy lindo. Gracias, gracias a ti. Desde papel al podcast, desde México hacia el mundo. Hablemos Escritoras es gracias a la producción de Fernando Macías Jiménez y Wilfredo Burgos Matos. Página de internet Andrea Macías Jiménez, logo original de Raúl Bravo. Se despide Adriana Pacheco.